luego de haber escuchado los desafíos, nos toca ahora conversar en torno a la esperanza frente a estos tres temas: descolonización, deuda y corrupción en Puerto Rico, para encontrar los caminos que nos conduzcan en nuestro papel como personas y comunidades de fe. Convocatoria a construir iniciativas y redes transformadoras en la sociedad. El panel estará compuesto por 3 líderes laicos y laicas: el doctor Aarón Gamaliel Ramos, la doctora Ada Álvarez Conde y el joven Miguel J. Arroyo. Miguel, ¿la J es de qué? De José, Miguel José. Este panel ecuménico lo conforman 2 protestantes y un católico, todos y todas vinculadas a 3 comunidades de fe. La moderación estará a cargo del doctor Nelson Colón Tarrats, educador, líder de la filantropía en Puerto Rico, aliado de la Mesa de Diálogo Martin Luther King y quien recibió en algún momento el premio Martin Luther King Jr. 2015. Ustedes han recibido información de trasfondo profesional y personal de los integrantes y de la integrante de este panel. Les refiero para que entonces, si quieren conocer un poco más, vayan a esa documentación que le hemos distribuido. Nuevamente, las expresiones que se hagan no representan necesariamente las opiniones de la Mesa de Diálogo Martin Luther King Jr. Las personas interesadas en hacer preguntas lo harán nuevamente por escrito. Les sugerimos que le hagan preguntas a los y a las panelistas. Hay preguntas que son más para la mesa. Aprovechen a estas personas, diríjanle las preguntas a ellas, a ellos, tal como hicimos anteriormente. El moderador y la mesa de diálogo escogerán las preguntas para asegurar que no se repitan, agruparlas y nos reservamos el derecho de editarlas. Bienvenidos al diálogo, bienvenidas al diálogo. Démosle una calurosa bienvenida con un aplauso a los integrantes de este segundo panel. Muy buenos días. Muy buenos días. Yo todavía lo siento como un buen día y va para mejor. Les agradezco inmensamente a la mesa de diálogo la oportunidad de continuar esta conversación. Esta es una conversación en el cual la mesa de diálogo, ejerciendo un liderazgo, ha mantenido la llama encendida del diálogo, del intercambio, del debate sobre asuntos críticos en Puerto Rico. Así que esta segunda parte es una continuación de lo que escuchamos en el primer panel, donde pudimos escuchar reflexiones profundas sobre situaciones que nos afectan a todos y a todas en la vida en Puerto Rico. El primer panel enfocó en lo que son los desafíos y algunas líneas de lo que es el horizonte o los horizontes. Este segundo panel enfocará en lo que son los caminos, en lo que son la visión de futuro. Los caminos, que parece una palabra familiar, no es fácil hablar de caminos. Hay 2 elementos importantes que surgen
de este concepto de camino, ¿verdad? Uno es quién construye el camino y dos, quiénes son los caminantes y las caminantes. Así que esta conversación va a enfocar en estas áreas de construcción de futuro. Queremos resaltar en esta conversación lo que nos une a nosotros como grupo que está presente hoy. Y hay dos elementos importantes que nos unen. Un elemento importante es la fe como hilo conector entre nosotros y nosotras. La fe tiene muchas funciones, que todos las conocemos, pero la fe como hilo conector, como elemento común que compartimos todos y todas, toma mayor relieve, resalta más en esta conversación. Pero lo segundo que queremos resaltar en esta parte del diálogo es la voz profética del laicado. La voz profética del laicado. Y les traigo una experiencia reciente. Estuve en adjuntas en uno de los proyectos que apoya la Fundación Comunitaria Casa Pueblo hace un par de semanas. Y estuvimos en Casa Pueblo siendo testigos de lo que uno puede llamar un cambio de época. Hay un cambio de época que no nos estamos dando cuenta como un cambio de época, pero es la transición en Puerto Rico de la dependencia en combustibles fósiles, transicionando hacia nutrirnos, hacia mover nuestra vida en sociedad para depender de fuentes alternas, de energía alterna. Esa transición que está ocurriendo a nivel privado, a nivel público, a nivel empresarial, a nivel comunitario, tenemos que tomar cuenta de eso. Eso está ocurriendo en Puerto Rico y pronto comenzaremos a hablar de cuántas comunidades suscriben esa nueva forma de mover, de energizar a Puerto Rico. Interesantemente, y aquí esto es lo que conecta con nosotros en esta conversación. Hay una comunidad dirigida por el padre Feliciano Rodríguez, es el párroco, San Salvador, en Caguas, que está incorporando, liderados por laicos de la iglesia, el modelo de energía solar en esa comunidad. Y entonces eso a mí me dice que no solo estamos en un cambio de época, sino en una época de cambio. En una época en que el liderazgo, el laicado de la iglesia, la sociedad civil, las organizaciones comunitarias van tomando un rol protagónico, un rol principal en los procesos de cambio en Puerto Rico. No son los grandes procesos que uno piensa que es donde se da el cambio, es el cambio que ocurre en las bases de la comunidad. Así que lo que tenemos hoy en esta segunda parte de la conversación es una invitación a que nosotros como personas laicas, como comunidad laica de la iglesia, podamos ir visualizando esos caminos de futuro, que podamos identificar quiénes son los camineros y las camineras. No sé si ustedes recuerdan la figura del caminero. La obispa hablaba de nadie menor de 35 años. Yo soy menor de 35 años 2 veces, que conste para el récord. ¿Quiénes son los camineros y las camineras? ¿Quiénes son quienes van aplanando el camino? ¿Quiénes son quienes van limpiando? ¿Quiénes son quienes van quitando las piedras del camino? Así que esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, una vez hecha ese trabajo de caminero y caminera, ¿quiénes seríamos los caminantes y las caminantes? Así que dejando eso como base, como zapata para esta conversación, entonces les invito a ver los objetivos para este panel. En primer lugar, el que se va cumpliendo durante la mañana es abrir un espacio de diálogo
en torno a la deuda, la corrupción y la descolonización. Estamos en eso, estamos conversando y queremos que ustedes sean conversantes en esta conversación. 2, facilitar que las voces laicas esbocen planteamientos proféticos. Es una responsabilidad grande, pero hay que asumirla. Facilitar que las voces laicas esbocen planteamientos proféticos. Y tercero, que es donde el horizonte que vamos viendo, pero nos quedamos cortos. Y tercero, queremos trazar una hoja de ruta. Así que para lograr estos 3 objetivos, en los escasos 45 minutos que nos quedan, vamos a escuchar 3 ponencias. Yo le he pedido que sean 3 ponencias de 15 minutos, con toda la intención de que ustedes puedan participar de esa conversación. La primera, a cargo del doctor Aarón Ramos. Ustedes conocen la hoja de vida de Aarón. La segunda, a cargo de la doctora Ada Álvarez Conde, quien nos dará una mirada sobre los 3 temas. Y la tercera, a cargo del señor Miguel Arroyo. Yo voy a romper un poco aquí el protocolo. Es Lester y me permite, pero tú sabes que yo soy así que ni modo. Después de cada ponencia, voy a abrir la oportunidad para que ustedes puedan participar de la ponencia con una condición. Cada oración que ustedes vayan a hacer es una pregunta, un espacio para una pregunta, pero cada oración tiene que comenzar con las siguientes palabras: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y si acaso, ¿cuánto? Si no comienza así, usted pierde el turno. Tiene que comenzar con esas palabras. Así que sin más, invito a Aarón a que nos hable del proceso de coloniaje en Puerto Rico. ¿Se oye? Sí. No, prefiero aquí. No, ¿puede ser aquí? No. Hermanos y hermanas, qué alegría estar aquí, de verdad. Me crié en la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Me fui en algún momento por montones de razones, entre ellas que la iglesia se despegaba, no quería hablar. Y qué alegría de que la iglesia está hablando ahora. Este panel anterior me encantó. Bueno, gracias por la invitación. Hermanos, cuando Estados Unidos inicia en Puerto Rico, ¿quieren que me vaya allá? El pueblo lo pide, aquí está. Sí. Hermanos, cuando Estados Unidos, yo soy estudioso del colonialismo, es un tema que me interesa mucho y la ponencia que hice es muy larga y Nelson me dijo, no puedes leer eso tan largo. Sí, y bueno, decidí más conversar unos puntos y luego esto se va a publicar, así que no hay ningún problema por ese lado y además queremos escuchar las preguntas de ustedes. Cuando Estados Unidos comienza su gestión en Puerto Rico, fueron entrando palabras al léxico nuestro que son palabras sobre las cuales nosotros tenemos que ser críticos. En la legislatura se hablaba del speaker, se hablaba del floor y comenzó a verse el problema colonial como un problema de estatus. Y la palabra estatus a mí me molesta mucho, porque no es una palabra que nos lleva a conocer una estructura, sino estatus son opciones. Después que conozcamos la estructura y cambia la estructura, caemos en un estatus, pero el estatus de por sí, si me están entendiendo, no es el problema. El problema es el Estado colonial. Y en mi trabajo académico, yo siempre uso el concepto de Estado colonial. ¿Y qué es el Estado colonial? Bueno, el Estado colonial fue el Estado que inventaron los europeos en la transición del feudalismo al capitalismo para fomentar la acumulación del capital que iba a convertir a Europa en lo que fue.
Y para ello crearon una forma de Estado que se diferenciaba de lo que estaba pasando en Europa. Se diferencia. Es decir, un Estado en otro lugar que ellos llamaran ultramar, en este caso el Caribe fue el centro de eso, y ese Estado se manejaba de una manera distinta a la manera en que se manejaba el Estado central. Ese es el eje. Las políticas eran distintas. ¿Y cómo se resume esto? Bueno, que ese Estado metropolitano, el de los Países Bajos, el de Francia, el de Inglaterra, que fueron las grandes potencias de aquella época, ese Estado se fue orientando al bienestar de la gente que servía esa autoridad pública, pero se colocó de espaldas a las gentes y a las tierras que estaban en esta región del Caribe, que fue, como les dije, la región más importante, aunque luego África entró en eso también, Asia, pero el Caribe fue la más importante. ¿Y cuáles son las características de ese Estado? Bueno, una fue la esclavitud, la esclavización de gentes, que no es poca cosa, porque se esclavizaron gente del continente donde nació la humanidad, ¿verdad? Otra fue utilizar las tierras para crear la riqueza que luego iba a servirle a los europeos, ¿verdad? Y eso sucedió por muchos siglos. Cuando entra Estados Unidos, que es la metrópoli que nos ocupa, Estados Unidos inició un proceso diferente al que habían tenido las potencias europeas. En las potencias europeas Francia tenía un ministerio de colonias, Inglaterra tenía una oficina colonial, los Países Bajos otras. Cuando entra Estados Unidos, a finales del siglo XIX, ya el colonialismo europeo iba en decadencia. Estados Unidos inició una manera distinta de operar ese Estado colonial, que repito, es el Estado montado en beneficio de los intereses de la metrópoli y de espaldas al territorio. Y yo digo, nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia y como estudiosos es conocer el Estado colonial, no el estatus. El estatus es importante, cada uno de nosotros tiene una visión de estatus, pero el estatus no dice nada. ¿Qué le dice usted el estatus? El Estado colonial sí. Si nosotros tenemos una deuda, no lo resolvemos con el estatus, resolvemos los problemas de Puerto Rico conociendo cómo opera ese Estado. Y eso es lo que yo hago en mi ponencia. ¿Cuáles fueron los rasgos particulares del Estado colonial estadounidense? Primero, que las colonias europeas, las históricas, fueron colonias agrícolas. Estados Unidos, cuando comienza a ser un país imperial con colonias, una potencia colonial, no necesitaba de muchas tierras para la agricultura, porque ya la tenía en el sur. Si ustedes se fijan bien, Estados Unidos es la única potencia, o fue la única potencia, que tuvo la esclavitud en su propio seno. Los ingleses la tuvieron a Jamaica en ultramar, los otros lo tenían en otro lugar, en el Caribe Oriental, en Cuba. Estados Unidos tuvo la esclavitud en su propio seno. Quiere decir que cuando Estados Unidos comienza a ser metrópoli, su interés en montar un Estado colonial no fue en absoluto una razón agrícola, porque ya tenía suficiente producción. La razón fue una razón militar. Y por eso ustedes van a ver que, a diferencia de las colonias europeas, en el caso de las colonias estadounidenses, que en este momento son 5, quedan 5, Filipinas salió, el propósito fue de naturaleza militar, y por eso el Estado colonial durante mucho tiempo, el nuestro y otros, estuvo manejado siempre por las autoridades navales de Estados Unidos. Estamos hasta ahí, claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos nosotros entonces que aprender de ese Estado colonial que vive de espaldas a los pueblos sobre los cuales rige?
¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Y qué es la agenda que tenemos nosotros aquí como iglesia? Tenemos que aprender, saber cómo funciona ese darle la espalda a los pueblos sobre los cuales ejerce su poderío. ¿Y cuáles son los rasgos? Lo voy a leer rápidamente porque Nelson está velándome con el tiempo, ¿verdad? Pero uno de ellos es que Estados Unidos, de esas potencias que le he mencionado, es la única potencia que niega que tiene colonias. Es la única. Todas las demás, como les dije, tenían ministerios de colonias. Se decía, la gente decía, en el colonialismo británico decían, vamos a viajar a la colonia de Jamaica. O sea, era un lenguaje bien corriente. Tenemos colonias. Vamos a encontrar en el caso de Estados Unidos, que es la primera potencia que teniendo colonias niega que las tiene y las llama de otro modo, las llama de territorios, posesiones, ese es el lenguaje. Otra característica que me parece importante en esto es, y que aparece en la Constitución de Estados Unidos, que quien maneja, no hay una oficina colonial en el caso de Estados Unidos, quien se supone que esté velando por Puerto Rico, en el caso de Estados Unidos, es el Congreso, ¿verdad?, que tiene poder absoluto sobre el sistema colonial nuestro. ¿Según qué? Según el artículo 4, sección 3 de la Constitución de Estados Unidos tiene el poder sobre las posesiones y puede disponer de ellas y hacer lo que quiera. Y nosotros como iglesia, como estudiosos, porque al final de cuentas lo que yo estoy tratando de decirle a la iglesia, y nuevamente me gustó mucho el primer panel porque se encamina por ese lado, es que nosotros tenemos que aprender a ser estudiosos de ese sistema que provoca el deterioro en la vida del territorio. ¿Cuáles son las cosas? Bueno, si ustedes leen ese artículo de la Constitución de Estados Unidos, verán que dice que el Congreso tendrá el poder para disponer y promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a Estados Unidos. Entonces Puerto Rico pasa a ser una propiedad y pasa entonces a estar bajo la visión de Estados Unidos de sus recursos naturales. Quiere decir que para Estados Unidos nosotros somos un recurso natural. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué es lo que aparece en los famosos casos insulares que prácticamente todo el mundo conoce? Es que la decisión que se hace y se repite de que el territorio pertenece a, pero no es parte de. Y eso no es poca cosa. Pertenece a, pero no es parte de. ¿Y por qué no es parte de? En la tradición anglosajona es bien difícil que una etnia diferente a la anglosajona entre a formar parte de la nación. En el Caribe la única potencia europea que integró colonias fue Francia, con Guadalupe, Martinica y la Guayana Francesa, ¿verdad? Pero en el caso de Estados Unidos no. Le doy como ejemplo cuando se estaba formando el sistema de estados de Estados Unidos, ¿verdad?, se les vistió de autonomía, es decir, cada estado tenía una autonomía. ¿Por qué tenían autonomía los estados de Estados Unidos? Bueno, tenían autonomía porque el gobierno de la sociedad americana no aguantaba una monarquía. Habían tenido una lucha anticolonial frente a Inglaterra. Y entonces dividen, es un sistema federal que se divide en estados, cada estado con mucha autonomía. En la fase inicial de Estados Unidos, cada estado tenía mucha autonomía. Incluso aún hoy los estados pueden hacer cosas más allá de la voluntad del Estado central, ¿verdad? Tienen una enorme autonomía. Cuando empiezan a formarse los estados,
unas tribus indígenas de Estados Unidos dijeron, bueno, ya que se están formando los estados con autonomía, nosotros queremos ser estado. Y le presentaron la propuesta a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no la aceptó. ¿Por qué? No la aceptó porque Estados Unidos, dentro de la fuerte tradición anglosajona, no acepta etnias que se integren a esa nación. Y si las integra, como en el caso de Hawái, las integra bajo el mando de la población anglosajona. Como no me queda mucho tiempo, solamente voy a decir que algunas cosas de las que nosotros tenemos que estar conscientes. Cuando hablo del bienestar de Estados Unidos, hay una serie de políticas que son políticas que realmente no benefician en nada a Puerto Rico y se hacen sencillamente porque, de nuevo, benefician al Estado americano. Una de ellas es la Ley Jones, no la de la ciudadanía, la Ley Jones sobre el comercio marítimo, que evita que Puerto Rico pueda utilizar navíos del resto del mundo. Pero no es que esta ley se promulgó en la década de los 20, del siglo pasado, pero no es, usted dice, bueno, pero en aquella época eso pues podía ser, ¿verdad? Pero la Organización Mundial del Comercio, a la cual pertenece Estados Unidos, considera eso como una forma de proteccionismo que evita el comercio libre. Quiere decir que Estados Unidos, que es signatario de las disposiciones de libre comercio en la época actual, en el siglo XXI, todavía mantiene la disposición de que Puerto Rico no puede tener ese poder para hacerlo. Lo segundo que quiero destacar es lo que se ha mencionado muchas veces de que Puerto Rico no es parte de esa nación. Ese no es parte. A nosotros los que trabajamos con este tema nos interesa mucho lo de que Puerto Rico no es parte de Estados Unidos, ¿verdad? No pertenece a, pero no es parte, porque en efecto lo que ha sucedido en Estados Unidos y en otros estados del mundo es que los estados que eran federados se han ido centralizando. Incluso el sistema, el caso de Estados Unidos se llama federalización, es decir, que poderes que antes tenían los estados ahora los tiene el gobierno federal. ¿No es cierto? Una persona que vivió, por ejemplo, digamos, si fantaseamos que vivió en los años 1901, 1902, hubiese visto ese poder de Estado, incluso la visión de Barbosa, la visión de José Celso Barbosa de la estadidad, ¿cuál era? De que no había problema porque era un Estado federado y los estados tenían total autonomía. Es decir, que nosotros, en la visión de Barbosa, pudimos haber tenido un Estado que manejábamos nosotros porque había una autonomía de Estado. Bueno, una de las cosas que pasó a lo largo del siglo pasado y que se ha acelerado hoy es la disminución de los poderes de los estados y la disminución de los poderes de Puerto Rico como territorio. Pero eso se hace de una manera con cierta incongruencia, porque a la vez que el Estados Unidos se va centralizando, al mismo tiempo ese país va imponiéndole en esa centralización cosas que los territorios debieron haber tenido la capacidad para actuar sobre ellos. Toma usted un ejemplo que puede ser menor, lo de la pelea de gallos. O sea, ¿cómo es que toda una metrópoli está interesada en obligar a Puerto Rico a que suspenda las peleas de gallos, con las cuales yo no estoy muy de acuerdo? Sí. Bueno, sí.
Bueno, quiero decir una última cosa, porque quería hablar al final hablo de la responsabilidad de las iglesias, pero quiero decir una última cosa, y es que cuando usted mira a Puerto Rico hoy desde la óptica del problema colonial, no del estatus, del problema colonial, cómo opera ese poder colonial, usted se dará cuenta de que Puerto Rico ha caído en un deterioro impresionante bajo la potencia más poderosa y rica del mundo. O sea que si usted lo mira desde el punto de vista administrativo, usted dice, no están administrando bien esto, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad de Puerto Rico hoy? Vamos a hablar un poquito sobre eso. El sistema escolar está en deterioro en todos los niveles, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? El sistema de salud está deteriorado. ¿Y quién lo sustituye? ¿O qué lo sustituye? Lo ha sustituido el narcotráfico. Lo ha sustituido el narcotráfico. El narcotráfico en Haití, por ejemplo, permite hoy día, según hablamos, permite hoy que jóvenes haitianos que no tenían la posibilidad de comprar nada porque no tenían un país que no hay trabajo. El narcotráfico le ha dado vida a esos jóvenes y de ahí la situación en Haití, ¿verdad? Yo recientemente publiqué una serie de artículos sobre Haití en el periódico Claridad, ¿verdad?, hablando sobre la situación de Haití, ¿verdad? Y eso es lo mismo que pasa en Puerto Rico. Nosotros miramos a otros países, pero exactamente igual que en Puerto Rico. Elías Gutiérrez, un economista amigo que falleció hace poco, dijo una vez en una conferencia lo siguiente: el día en que por fin se elimine el narcotráfico en Puerto Rico, si es un martes, el miércoles cierra Plaza de las Américas. Y cuando usted mira eso, lo que está diciendo es que en efecto el manejo del Estado colonial en Puerto Rico por Estados Unidos ha llevado a esto que nosotros estamos viendo. Y con esto termino. Porque hay muchísimos otros aspectos que yo no puedo discutir en 10 minutos. Nosotros, como iglesia, ahí dice caminos, ¿verdad? Caminos. Yo, al final de mi presentación, uso la palabra encrucijada. Las iglesias del mundo, las nuestras y otras, ¿verdad?, muchas veces se centran en la noción de la encrucijada. El Carrefour en Haití. Usted llega a un punto donde el camino, entonces usted se detiene y hay muchos caminos a seguir. Eso es lo que es una encrucijada, ¿verdad? Nosotros estamos en una encrucijada. Nosotros estamos en este momento en una encrucijada. O sea, la encrucijada es ¿cuál? ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? Esa es la encrucijada. ¿Qué vamos a hacer con Puerto Rico? Nuevamente, no es si es Estado, si es no. ¿Qué vamos a hacer con la estructura? La estructura que ha provocado que nosotros hayamos llegado a esta condición que nosotros tenemos hoy día. Me detengo aquí y espero que haya preguntas para la conversación más adelante. Muchas gracias, Aarón. La pregunta de cómo nos movemos de la encrucijada queda sobre la mesa como parte de nuestra conversación. Así que quiero invitar a la doctora Álvarez Conde a que nos haga su presentación sobre esas rutas que nos posibilitarán salir de la encrucijada. Adelante, Ada. Gracias. Voy para allá que yo uso el relojito. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Quisiera agradecer la oportunidad para presentar en el día de hoy ante la compañía de tan distinguido panel, además de haber escuchado ese primer panel, el rol que tiene la mesa de diálogo Martin Luther King y los espacios que crea para temas tan relevantes es fundamental. Y creo que es un buen tiempo para tomar el tema de la corrupción, la deuda y la descolonización para delinear caminos soñados. Nada más hablar que leer, pero me voy a suscribir a leer para estar con el tiempo, ¿está bien?
La radiografía de la situación es comúnmente repetida, alterada a veces a beneficio de quienes adoran la impunidad y buscan mayor desigualdad en esta patria. La repetición desmedida del problema genera una carga invisible pero palpable en los hombros de la gente que cada vez más se suma a la desesperanza, a los cuales muchos apuestan para que se queden las cosas como están. Es por eso aún más urgente convocar a este grupo, porque para que las cosas cambien es necesario mucha fe. Y en eso las comunidades de fe pueden ayudar a gestionar estos caminos soñados. Para comenzar, quiero tomar un momento para explicar un poco de mi actividad en las comunidades de fe, para luego entrar directamente en los temas concernientes del futuro soñado. En resumen, ¿verdad? Yo soy parte del ministerio de capellanía del Sendero de la Cruz, aunque actualmente mi iglesia es Mar Azul, que está en Guaynabo, Juncos, Arecibo y Cabo Rojo. Comencé toda la vida como católica, fui líder de Juventud Mariana Vicentina y catequista, pero el camino me llevó a una Discípulos de Cristo en San Patricio y luego a Mar Azul, que es una iglesia independiente, que me dice la mesa que les gustó eso, que también tenemos representación, en mi caso, de una iglesia, ¿verdad?, no afiliada, ¿verdad?, a un concilio. Y en resumen, mi trabajo como capellana, ¿verdad?, es llevar a la iglesia a la calle o a estos sitios donde estas personas no pueden llegar a recibir la espiritualidad que tanto necesitan, que incluye visitar mensualmente a hogares de niñas maltratadas o removidas por familia. Estoy asignada a un centro de AMSCA Bayamón de niñas, ¿verdad?, intento de suicidio o adictas, Hogar Crea San Juan Mujeres, aunque en algunas ocasiones también voy a la cárcel de menores de niñas, el Centro de Salud Mental de Adultos Mixtos y visito enfermos. Aunque he trabajado con víctimas de violencia en el noviazgo por 17 años, de lo cual alguna gente me conoce, si no los conocía hasta ahora, súper, donde yo misma fui sobreviviente y pues lo otro loco que hice fue aspirar al Senado 2 veces. Así que la realidad es que me ha fascinado combinar la educación, la sanidad y la fe. Aunque originalmente quise estudiar psicología, el saber de la historia a nivel doctoral hizo posible que amara esta patria más todavía y entendiera el rol tan importante de la identidad. Y en esto de las visitas y de poder ver el poder de la fe en la sanidad, me enamoré del concepto de una salud integral. Por eso, a pesar del doctorado en Historia de Puerto Rico y del Caribe, decidí entrar a otro mundo menos conocido pero relevante, que es la neuroteología, en donde no solamente hay estudios teológicos, sino que se analiza el proceso neurológico del individuo. ¿Y por qué entonces esto es relevante en el día de hoy? Yo no les hablaré del panorama de la corrupción en Puerto Rico, la deuda odiosa y la promesa que realmente vino a darnos pobreza, negar el coloniaje como hacen muchos, sino que quiero proponer que embarquemos un pequeño viaje al poder que tiene la fe para nuestra descolonización propia, para que así soñemos con el cambio colectivo. Para hablar de descolonizarse hay que hablar de liberarse. Jesús es el rey de todo, pero el mejor ejemplo no solo de la equidad y la justicia, sino de la libertad. El Papa Francisco dijo: lo que la Iglesia necesita con mayor urgencia hoy es una capacidad de curar heridas y dar calor a los corazones de los fieles, cercanía, proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña luego de una batalla. Hablemos de nosotros en relación con ese gran hospital. Comienzo con la palabra de Dios como premisa para el concepto de amar como a uno mismo. En Mateo 22, 37, 40, Jesús explica que ese es el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sabemos que a lo largo de la historia, sobre todo para enfocarnos en la obra de la Iglesia, el servicio, el énfasis ha sido a la palabra prójimo. Y es que pareciera que en un mundo lleno de agendas ocupadas, el coordinar un acto de servicio o hacerlo es altamente celebrado, en parte por lo increíble que se ve. No hemos normalizado la bondad a extremos de hacerla viral, y aunque hay miles de personas que hacen actos de amor diariamente, se celebra como algo extraño porque algunos esperan maldad. Hemos escuchado más palabras que exhortan a generar malicia que a hacer tendencia a la falta de la misma, y hemos escuchado 1000 veces en el mundo que la cosa está mala. Y aún la Iglesia, en este caso, refiriéndome a las personas más que los edificios, han sido afectadas por las noticias. Sin embargo, somos portadores de buenas nuevas, esperanza, una historia que celebramos hace poco de redención, restauración, gloria y victoria en Cristo Jesús. Ahora, aunque se ha proliferado por la misma necesidad en estos tiempos de las consecuencias de una pandemia mundial, un velo roto ante temas de amor propio y salud mental, ¿acaso la gente se está amando más? Creo que uno de los errores más comunes de la sobreinformación es la falta de tiempo para hacer análisis y procesos de introspección.
Consumimos noticias como si fueran comida, vemos fotos sin cesar y tenemos interminables conexiones a través del teléfono, aunque nuestra mesa esté vacía. Tenemos amigos en páginas, pero carecemos a veces de compañía para un café. Lamentablemente, esto nos ha expuesto, de acuerdo con nuestras publicaciones, hasta una necesidad de aprobación y validación externa. Nos sentimos expuestos a gente, pero no necesariamente conectados. Pero ¿qué pasa cuando estamos completamente solos y solas? Al final del día, el miedo a la soledad puede dar miedo a la independencia. Lo primero que hay que eliminar es la idea de que amarse es egoísmo. Quisiera plantear entonces una reflexión inicial para luego dar unas recomendaciones a la iglesia. Una cosa es alimentar el ego, y de eso abundo en breve. Otra cosa es amarse, valorarse y respetarse. La primera barrera que hay que superar y que muy pocos toman el tiempo es: ¿qué es el amor para mí? Si bien el psicólogo Gary Chapman nos habló de la posibilidad que expresemos amor en 5 lenguajes o de 5 maneras, este puede ser un punto de partida sobre cómo nos gusta recibirlo o darlo. Lamentablemente, muchos han tenido problemas reconociendo que la fuente, el amor en sí mismo, proviene de Dios. Tan es así que no solo esto es una batalla de las comunidades que no practican una fe, que quieren a Dios fuera de la ecuación, es que para muchos, para uno mismo en instancia de su vida, se puede imaginar un Dios más poderoso que amoroso. Ese es el primer reto. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Acaso lo vemos como una fuente de amor infinito? ¿Le creemos que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo? ¿O que Él nos amó primero? Muchos de nuestros dilemas en la fe cambiarían si pudiéramos creer en su amor. Hay que replantearnos el concepto. Quizás si podemos entender que Dios nos amó, ama y amará, se nos haría más fácil quererlo amar con toda nuestra mente, alma y corazón. Tanto lanzo el reto: ¿acaso amar a Dios o saber que nos ama haría más fácil el amor propio? Y si Dios nos ama, ¿cómo no nos amamos? Entonces, aquí es que se encuentra la línea divisoria que, atendida, revolucionaría el concepto de amarnos. Primeramente, cuando hablamos de egoísmo desde el principio bíblico, el ego, el Satán, el adversario, lo que hace es promocionar que estamos incompletos, y no solo eso, que podemos estar bien si creemos en la autosuficiencia. Es lo contrario a todo lo expuesto por Corintios, que es el amor. Si el amor no busca lo suyo, este sí. Así que repasando, ¿verdad? Paciente, bondadoso, no envidioso, etcétera. Que aprovecho a decir, ¿verdad?, que ese todo lo disculpa, lo cree, lo espera y lo soporta. Cuando hablamos de soportar, nunca fue malos tratos o lo que no es amor. El odio o el ego es reaccionario, el amor es radical. Lo contrario al amor no es entonces el odio, sino la indiferencia. Entonces, amarse más que a Dios, amarse sin Dios, amarse queriendo ser un Dios, nos aleja del diseño mismo por el cual fuimos creados de amor y no nos permite amarnos, ya que nace de la necesidad o de un vacío y no de una plenitud. Entonces, la verdadera revolución es el amor propio, es que el amor de Dios y lo que dice Dios de nosotros sea nuestra identidad. Si Dios dice que soy aceptada, de gran valor, luz del mundo, redimida, completa, sana, fuerte y digna y sobre todo, hija, ¿qué otra cosa podría llenar mejor esa descripción? Por lo tanto, para amarse hay que conocerse, y para conocerse hay que conocer y desarrollar una identidad no variable, no superficial, no de circunstancias, que permanezca y sea suficiente para que operemos el amor desde la plenitud y la libertad, no desde la carencia, el control y egoísmo. Y es que el problema que tenemos es que desde el poder somos objetos de uso y saqueo. Veamos como ejemplo sencillo cómo pasamos a ser la tierra del Altísimo con Boriquén a declarar que es un buen sitio para el saqueo y la riqueza, Puerto Rico. Tenemos una situación adicional. No solo los medios nos infunden desesperanza o nos hacen olvidar el poder de nuestras decisiones, poder tan grande que hasta Dios nos los otorga con el libre albedrío, sino que tenemos unos marcos de amor distorsionados. Comencemos con el concepto de paternidad y maternidad. ¿Cuántas veces escuchamos decir que Dios es nuestro Padre? Esto es un reto y una visión. Es una realidad bíblica, pero la realidad es que nuestro concepto o experiencia de Padre terrenal podría dificultar nuestra mirada a la paternidad de Dios. Tengo la teoría de que por eso hay muchos a quienes se les hace más fácil aceptar el amor expresado por María, ya que pueden compararlo con sus experiencias maternales. Entonces tenemos un problema de violencia. La tendencia es de 12 a 15,000 casos de maltrato infantil al año. Comienza entonces un problema en la definición del amor cuando quien se supone que nos ame más o mínimo por responsabilidades legales no nos cuide, no nos muestra amor. Entonces es importante reconocer que muchos que apuestan a la llamada malicia o esa idea de pensar en lo negativo que podría pasar desde la desconfianza probablemente tiene una raíz en una herida que no ha cicatrizado. En el análisis sobre qué es amarse hay que añadir el concepto de sanidad y libertad.
Sanidad que mucho va más allá de la enfermedad visible, sino de las heridas y marcas emocionales que llevamos arrastrando precisamente por no curar la falta de amor. Y lo interesante es que viendo la raíz etimológica de la palabra griega soteira, es la misma raíz de sano como de salvo. Así que la sanidad está intrínsecamente relacionada con la salvación. En el libro de Salmos, por ejemplo, Dios es reconocido por sanar enfermedades, sanar al quebrantado, sanar el alma para salvación, todo en cuanto es justificado. Entonces, eso no solo aporta la idea que nuestra relación con Dios nos ayuda a entender el amor, sino que se da un proceso de sanidad constante que impacta y hace posibles relaciones sanas. Sanar el cuerpo, la mente, es un proceso relacionado a la salvación y es lo que hace la tierra, entonces es un proceso de santificación constante. El teólogo Emilio José Justo explica que la libertad aparece en la relación que tenemos con Dios. En efecto, la libertad es un concepto de relación, pues donde no hay otras libertades, uno mismo no puede determinarse. La realidad es relacional y uno se determina a sí mismo ante otros y con otros. Uno es libre con otros y al final recibe la libertad de otros que libremente lo reconocen y configuran su vida con él. Si la libertad se hace con otros, ellos están haciendo posible que yo sea libre. En este sentido, es un don que se recibe que necesariamente se ha de ejecutar, explica Justo. La teología reconoce que la libertad viene originariamente del Creador, que ha constituido libre la creación y comunicándose a sí mismo, ha hecho libre a los seres humanos. La libertad se vive en relación con Dios y como un don suyo. Por eso la experiencia de libertad incluye y suscita la actitud de gratitud. Va más allá de sí misma. Toda víctima de maltrato sabe que uno de los procesos más dolorosos es ponerle ese nombre, maltrato. Reconocerse en una relación no saludable es un proceso doloroso, por cuanto hay que admitir que dentro de la libertad personal elegir, aunque usted haya amado mucho, la otra persona elige, a pesar de decir te amo, mostrar indiferencia. Piensa en el tiempo invertido, las ilusiones, sueños y a veces lamentablemente ata eso a su identidad, pensando que si le ha pasado quizás es que usted tiene algo mal, ya que para acabar de completar la culpa, los señalamientos, el juicio predominaron tanto el patrón que generó una herida neurológica que hay que reconocer para transformar. Si uno es entonces sobreviviente, pasa un proceso largo de sanidad. Personas que pasen violencia, que logren recuperar ese amor propio, que creen redefinir los conceptos que erróneamente ha experimentado. Así que es importante definir qué es urgente, redefinir el amor desde su fuente, trabajar la sanidad, reconocer la libertad y entender que quien conoce a Jesús reconoce que en Él se cumple la promesa de dar libertad a cautivos. De la misma manera en que tenemos problemas en decir esto es maltrato, tenemos que decir esto es coloniaje, esto es corrupción, esto es impunidad y esta gente que lo ejecuta no ama. Quisiera ir concluyendo planteando entonces varias visiones provocadoras y retos a la vez, como vemos en lo que yo llamo lecciones de la cruz. Una cruz es una unión de una línea vertical y horizontal, como mencioné, y si me enfoco en el concepto de amor, sin Dios tenemos una visión incompleta, a pesar de que hay personas que lejos de fe usan las manifestaciones de amor como actos de bondad, como medidores de este. La primera relación, y esto va de acuerdo con el mandamiento citado, es la vertical. Nuestra relación con Dios es primordial antes que cualquier otra. Y una vez escuché en una prédica que la Biblia no es solo para recordar quién es Dios, sino para encontrarse uno a través de Él. Recuerdas lo que ha hecho, practicas y ves lo que hace y miras con esperanza el futuro. Entonces la primera tarea es cómo ve a Dios y creo que me ama. Y la segunda es analizar nuestra identidad, que decimos que somos, a la vez que reconocemos que esa pregunta debe ser recurrente y que la introspección, al igual que las disciplinas espirituales de la oración y congregación, nos ayudan con una definición más auténtica que meditada popular, reconociendo que la misma fe cristiana es contracorriente. Entonces, les presento esta idea, que es una que he tenido en mente hace tiempo y nos ayuda a adentrarnos al próximo tema del rol de la Iglesia. En un mundo que ataca tanto quiénes somos, señala y define y hasta hace cuestionarnos nuestro valor, es un acto revolucionario amarse. Entonces, para enfrentar la batalla hay que hacer un ejercicio de verse en el espejo, real y figurado. Ahora imaginen una persona en el espejo sola versus una con Jesús aguantándole ese espejo. En la figura de la persona sola, la mente podría reflejar lo que recibimos en formación, los malos tratos o estándares de identidad. En la medida que Jesús agarra nuestro espejo, podemos vernos para amarnos. La palabra bautismo significa sepultura, el resto es llegar al punto en el que en vez de querer matar nuestro pasado y nuestros errores, lo podamos abrazar. No hay que ahogar quienes fuimos, hay que celebrar y reconocer que hemos sido redimidos y amados tal cuales somos.
ese es el primer paso para descolonizarse, ya que, como decía Hostos, querer ser libre es comenzar a hacerlo. Y si no me conozco, no me valoro, no me identifico, no me defiendo, me anulo y me asimilo. Entonces viene el lugar de la iglesia, una iglesia transformadora si se ve como hospital y que ha alejado a muchos jóvenes y a personas. La cruz y su línea horizontal no solo refleja las relaciones, sino que también los brazos abiertos. Una iglesia que reconozca que hay que venir como estás, donde ningún cura, pastor ni religión sustituye la hazaña salvadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Donde ninguno adquiere la lucha por el título de Salvador. Una iglesia que apuesta al mandamiento mayor y que considera que la teología, nuestra relación, tampoco es perfecta, pero como sin amor nada soy, sin amar a Dios ni amarme poco doy. Como dijo Frank Fanon, el colonialismo es violencia en su estado natural y significa represión y pérdida de dignidad. Entonces, por ejemplo, como caribeñista hablamos de ese gran Caribe y el Bolívar libertador. Como creyentes debemos estar claros que tenemos un libertador mejor que ese. El primero que nos muestra los valores de la libertad y la justicia atados a la fe es Martin Luther King. El asunto no es movilizar la religión a la política como ha pasado, sino predicar y gestionar una fe que te libere como individuo y con eso anheles y practiques esa descolonización interna de construyendo y construyendo una soberanía exitosa, digna, como es ese otro reino que compartimos. Hoy vemos, faltan 2 párrafos. Hoy vemos un ejemplo de convergencia en donde las comunidades diversas de fe se unen a trazar caminos, pero voy a dar 2 ejemplos rapidito de Puerto Rico, de fe y política de manera negativa. Primeramente, cuando retan a Jesús con la pregunta sobre los impuestos, Jesús responde: al César lo del César, haciendo alusión a que su reino no es de este mundo. Sin embargo, tenemos hoy personas que ignoraron esto y están buscando a Jesús como rey para ahora, para derrotar el gobierno opresivo actual. En vez de trabajar para el reino o crear una mentalidad de reino, están combatiendo asuntos espirituales con herramientas carnales. Y no es que uno no se inserte al ruedo político como creyente, es que uno se use como salvador cuando ya tenemos uno. Segundo, en el tema de Ricky Renuncia, creo que podemos ver una clara distinción de lo que es el odio reaccionario y el amor radical. Fue un movimiento poderoso, pero la emoción de la comunicación política fue la rabia. Hasta una de las canciones para esos 10 días dice afilando cuchillos. La violencia es poderosa, el enojo, y creo que fue una respuesta a la común indefensión aprendida, y tuvimos un momento espectacular, casi como V for Vendetta de unión. Pero aunque la ira es poderosísima, no perdura. Jesús decía, pero sobre todas las cosas, el amor. Entonces, para combatir la corrupción, que es la raíz de la deuda, porque el dinero no da nunca si se lo roban, no solo hay que hacer un proyecto de amor propio, sino que ese ayudará a generar el amor patrio. Bien dijo Pedro Albizu, el que no está orgulloso de su origen no valdrá porque empieza a despreciarse a sí mismo. Y para concluir, en la iglesia y en la calle nos toca saber cuidar con cuartos de gracia para que el amor transforme, y no el miedo, la ira, la culpa, apostando a relaciones sanas, sobre todo a esas que escogemos que generan familias y nuevas generaciones como base de nuestra fe. Todas las relaciones, especialmente nuestra familia, será siempre el ministerio más importante para que practiquemos cómo nos amó Dios y con esto transformemos nuestra instancia momentánea en un preámbulo a la morada que tendremos en la eternidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Conde, sobre todo Álvarez, por traer estas nuevas perspectivas frescas. Así que para estimular las neuronas, ya que estamos con una neuroteóloga, quiero abrir espacio para una pregunta. Tengo una pregunta aquí, una para Aarón, y la otra pregunta sería para la doctora Álvarez. Así que la pregunta que tengo es: ¿cómo puede la iglesia encaminar a un país que prefiere quedarse colonizado? Y no leo el resto de la pregunta porque es una premisa, así que me mantengo en la disciplina de la pregunta. ¿Cómo puede la iglesia, Aarón, encaminar a un país que prefiere quedarse colonizado? Para ti. Bueno, con actividades como esta, ¿verdad? Siempre decimos también que los jóvenes ya no van a las iglesias. Y alguien mencionó en el panel anterior el hecho de que aquí gente de 20 o 30 hacia abajo no llegan a la iglesia. Es un tema que estuvimos... porque la iglesia tiene que hacerse pertinente, ¿verdad? Tiene que mostrar
que estamos en una encrucijada. Muchas veces las iglesias, y como soy laico puedo decir estas cosas, muchas veces las iglesias hacen algo bueno que es el acompañamiento, pero lo están haciendo, están acompañando a la feligresía de esa iglesia. La iglesia en esta época en que vivimos tiene que dar un paso adicional y es hacerse pertinente más allá de esa comunidad. ¿Cómo se hace eso? Ameritaría un segundo foro. Seguro que sí. Gracias, gracias Aarón. Y quiero, para ser justo, dejar el espacio para una pregunta para la doctora Álvarez. Si tenemos una pregunta. ¿Cómo reforzar el respeto hacia nuestras instituciones? Si se puede sugerir estrategias específicas. Lo de la estrategia lo vamos a tratar al final de este conversatorio, así que vamos a quedarnos en la primera pregunta, sobre el respeto a las instituciones. ¿Cómo reforzar el respeto a las instituciones? Yo voy a ser, ¿verdad?, simple o retomar mi ponencia. Yo creo que no podemos aspirar a respetar y defender las instituciones si no lo hacemos con nosotros mismos, y mucho menos si no vemos eso como nuestro. Entonces yo creo que voy a dar un ejemplo pequeño que quizás trae esto, que no necesariamente es una institución, pero es un recurso natural. ¿Cuántas veces nosotros nos abochornamos de ver cómo quedan las playas después de un día o noche de San Juan? Y yo siempre he tenido, ¿verdad?, esta visión de que no sentimos que es nuestro, porque nos han dicho que pertenecemos, pero ¿verdad?, no somos. Pero entonces ese asuntito de que lo veamos como que nos toca defenderlo, tiene mucho que ver con que nos amemos y digamos, como me amo, yo amo esto, y trabajemos ese colectivo para que, lejos de darle el poder a otro, porque es un ejemplo de delegar poder, hasta para que limpien esa basura, yo me encargo. Entonces, por eso repito, ¿verdad?, de que tenemos que perderle el miedo a la independencia, que comienza con la nuestra, porque nada más se habla de eso cuando uno se va de la casa, pero realmente ¿en qué otras instancias hablamos de independencia? Y terminó diciendo que tenemos muchos problemas con los conceptos. Por ejemplo, mi tesis doctoral fue sobre el Archivo General de Puerto Rico, y comienzo hablando de la colonia o por qué se nos hizo difícil poner Archivo Nacional y tenemos Archivo General. Volvemos a qué palabras nos dan miedo. Bien, gracias doctora Conde. Vamos a tener más espacio para continuar, doctora Álvarez, para continuar la conversación, pero quisiera ahora darle la oportunidad al señor Miguel Arroyo para que pueda presentarnos sus ideas con esta mirada desde la juventud que Aarón está planteando que tenemos que alcanzar y conectar. Gracias, Miguel. Sí, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Mi nombre es Miguel José Arroyo Torres, tengo 19 años y he pasado los últimos 5 siendo servidor de la Pastoral Juvenil de la Parroquia La Sagrada Familia de Corozal. Actualmente coordino esa misma Pastoral Juvenil y la Pastoral Misionera. Desde muy pequeño me interesaron los temas de política y religión, y les puedo decir que la crianza de parte de mi madre en una base católica me han hecho quien soy hoy y a quien tienen de frente. Cuando recibí la llamada de este conversatorio me preguntaba sobre qué les podría decir que pudiese pues aportarles, y sobre todo espero que al final pues pueda ser mucho. Estoy aquí porque quisiera transmitirles unas ideas que nos ayuden a seguir andando y haciendo caminos. Y estoy seguro de que todos y todas estamos conscientes del rol importante que tiene la juventud en la sociedad. En días recientes salió un documental en el que el Papa Francisco resalta una cosa importante sobre la juventud, sobre los jóvenes, que es que nosotros y nosotras no tenemos fronteras. Y eso es verdad. O sea, ¿dónde no tenemos fronteras? Pues no tenemos fronteras a la hora de conocer gente, no tenemos fronteras a la hora de buscar o crear cosas, a la hora de buscar soluciones a problemas complejos, no tenemos fronteras. Creemos que todo es posible y a veces hasta se nos va la mano y queremos resolver el mundo. Entonces,
hay algo que comentar, que es que la juventud, a pesar de que no es una excepción a ese no tener fronteras, la juventud sí tiene unas excepciones, especialmente la puertorriqueña. Y es que nosotros tenemos unas excepciones a los tiempos prósperos económicamente, tenemos una gran excepción a conseguir una vivienda asequible, tenemos una gran excepción a los servicios esenciales accesibles y tenemos una gran excepción a una estancia permanente en Puerto Rico y tenemos una gran excepción a el goce de los recursos naturales que ahora mismo nos están restringiendo tantas personas. A mi entender, pues tenemos que recorrer muchos caminos y pues para enfrentar estas malas acechanzas que estamos enfrentando como país, pues voy a tocar unos puntos muy fundamentales y muy claves. En primer lugar, hay que desmentir unas cositas y son unos mitos bien específicos. El primero, ¿la juventud está perdida? La respuesta es no. La juventud no está perdida y yo les aseguro que somos más los y las jóvenes que queremos un mejor país y luchamos cada día para quedarnos que los que pueden estar descarrilados y no perdidos. ¿La juventud no quiere trabajar? Miren, sí, la juventud queremos trabajar y muchísimo, pero lo queremos hacer digna y justamente. Y eso me trae al siguiente mito. ¿La generación de cristal existe? Me temo que no, no existe. Lo que sí existe es una generación dispuesta a hacer unos cambios que muchas veces serán duros de ver y de trabajarlos, pero estoy convencido de que estamos dispuestos y dispuestas. La clave entre todas estas dudas son por dónde y cómo comenzar. Queremos comenzar para lograr un país libre de corrupción y donde las promesas deben ser cumplidas. Y es triste el ver cuando en este país nos levantamos con una noticia de arresto a un político y pensamos, ahí fue otro, déjame ver de qué partido fue. Como si fuese tan normal. Y tengo que ser claro en esto, y creo que la reverenda obispa se adelantó, pero esto no es normal. Me frustra mucho cuando veo noticias así porque son personas a las cuales se les ha confiado dirigir los destinos de Puerto Rico, pero al final el destino que cumplieron fue un fracaso. Luego del verano del 19 pude estar en un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para estudiantes de escuelas públicas y las conversaciones que teníamos eran únicas, porque queríamos un mejor país. La gran pregunta que nos azotaba cada rato era, ¿por dónde empezamos? Las vivencias en ese programa, Enlace de Derecho con Escuelas Públicas, son de mucha alegría para mí. Y fue ver de primera mano jóvenes dispuestos y dispuestas como yo a hacer líos y provocar un mejor país. Entrábamos en debate y muchas veces ocurrían en las clases que tomábamos esos debates. Recuerdo el día que tomamos una clase de Derecho Constitucional. La gran pregunta, ¿cómo hacer para que no haya más corrupción? Hablábamos de leyes, de subir la pena y colocarla a nivel constitucional, de algún cuerpo que fiscalizara y de un reguerete de cosas que ahora me pongo a pensar y en la práctica no hubiese funcionado. O sea, no hubiese funcionado tanto como hubiésemos querido. Sin embargo, algo era clave y nos llenaba de muchas ganas de seguir. Queríamos un mejor país. Sucede que cuando colocamos un amor tan rico como el que sentíamos por Puerto Rico, todo es posible. ¿Qué sucede cuando nos desilusionamos y perdemos el enamoramiento? ¿Qué es lo que eso causa? El mal de la corrupción, como dice San Juan Pablo II en la encíclica Veritatis Splendor, aumenta la indignada reacción de muchísimas personas oprimidas y humilladas en sus derechos humanos fundamentales. Y se difunde y agudiza cada vez más la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar justicia, solidaridad, honestidad y transparencia. Ciertamente es largo y fatigoso el camino que hay que recorrer. Muchos y grandes son los esfuerzos por realizar para que pueda darse semejante renovación, incluso por las múltiples causas y graves que generan y favorecen las situaciones de injusticia presentes hoy en el mundo. Es necesario que desde nuestras realidades, nuestros grupos, comencemos estas renovaciones. Un poco más de contexto. Mucho se habla del ejemplo que un líder debe demostrar, pero poco se habla de que los buenos líderes
producen más bien. Con el ejemplo de liderazgo que tengamos en nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestros trabajos, así daremos inicio a una renovación personal y social. Si los jóvenes no vemos buenos líderes en nuestros políticos, que los veamos en lo inmediato. Inspírennos. En la exhortación apostólica a los jóvenes Christus Vivit, el Papa Francisco nos dice: es evidente la necesidad de desarraigar las formas de ejercicio de la autoridad en las que se injertan y de contrarrestar la falta de responsabilidad y transparencia con la que se gestionan muchos de los casos. El deseo de dominio, la falta de diálogo y de transparencia, las formas de doble vida, el vacío espiritual, así como las fragilidades psicológicas son el terreno en el que prospera la corrupción. Es necesario desligar lo malo de lo bueno y generar más lo mejor de nosotras las personas. Necesitamos líderes que se atrevan a democratizar, a dialogar, a vivir coherentemente, entre tantas otras cosas que necesitamos para estimular una mejor sociedad. La realidad del caso es que la juventud necesita más modelos a seguir y los podemos encontrar en cada uno y una de ustedes. Por otro lado, les contaré sobre cuando entré a la IUPI. Estábamos online y estaba ocurriendo mucho en la esfera política de este país. Algo fundamental era el plan de ajuste de la deuda. Indignados e indignadas con lo que se estaba planteando en ese proyecto de ley, con los recortes a la universidad y el retiro, los estudiantes decidieron irse a huelga. Hubo una movilización poderosa esos primeros días. Recuerdo que en la asamblea de estudiantes una de las pancartas decía: organicemos la rabia. Me pareció fuerte esa premisa. La asamblea de estudiantes se dio, decretaron huelga y semana más tarde aprobaron el plan de ajuste. Fue triste, no lo voy a negar. Y sucede que la premisa organicemos la rabia creo que no caló mucho. Organizarnos como sociedad requiere demasiado y ante tanta diversidad cada cual querrá ser defendido y escuchado. Ahora bien, lo más que requiere organizarnos como sociedad, como juventud, es todas y todas ponernos de acuerdo en buscar una misma realidad y verla desde lo amplio, desde lo más grande. Y solo así podríamos organizarnos y vencer. Debo ser enfático en algo y debo aprovechar la ocasión recordando lo que dijo el Papa Francisco: la juventud no tiene muchas fronteras, que hay personas que lo pueden saber y aprovecharse de eso. A esas personas les digo: cuidado con los populismos y los personalismos. La juventud ya está cansada de los dimi y diretes en debates a la gobernación, en ruedas de prensa. La juventud ya está cansada de promesas que no se cumplen. La juventud ya aborrece que personas mayores envenenen la esperanza que tenemos, que guardamos y atesoramos. Lo digo con honestidad, respeto y mucho cariño. Ayúdennos a ser custodios de nuestra esperanza. Debemos evitar a toda costa tener una crisis cultural donde no sepamos cuáles valores son los que representan la puertorriqueñidad y la sociedad. Debemos definirlos y dejarlos muy claros. Es más, les diré que un valor que desde ya los jóvenes podemos aportar es la esperanza. El valor de la esperanza, nos dice el Catecismo de la Iglesia, corresponde al anhelo de la felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre y mujer. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres y mujeres, las purifica para ordenarlos al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene su origen y su modelo en la esperanza de Abraham, en las promesas de Dios. Esperanza colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio del Cristo. Como cristiano, mi llamado es a encontrar la tercera vía, traer el cielo a la tierra. De eso se trata la esperanza, la tercera vía. Encontrarnos con el otro, sentir con él y ayudarle, proponerle soluciones. La tercera vía es dejar a un lado los odios, las malas noticias, la huida y enfrentar lo que tenemos de frente. ¿Qué tan positivo sería que juntos y juntas, como hoy, quisiéramos encontrar las soluciones a nuestras problemáticas?
Para esto, yo no esperaré a que el cambio o la solución lleguen de arriba en un estado, donde realmente no bajan la mirada. Haremos que el cambio ocurra desde aquí, desde la inmediatez, y las cosas ordinarias, de modo que hagamos juntos y juntas cosas extraordinarias. Hace apenas una semana celebrábamos la Pascua y en la Pastoral Juvenil reunimos sobre 70 jóvenes de diversas realidades en mi parroquia. Esos jóvenes querían, además de pasar un buen rato, conocer más de Dios. No comparto esta idea solo porque sea bonita. Más que bonita, es esperanzadora. Más de 70 jóvenes dispuestos a escuchar de Dios, buscarlo y encontrarlo. Eso deja mucho que decir porque quieren hacer bien las cosas, tener una buena moral, una buena formación. Cuando les preguntas qué quieren en el futuro, lo más que se repite es tener un trabajo, hacer lo que les apasiona y tener lo suyo. Créanme, son ellos y ellas quienes construyen un mejor país. He tenido muchas ideas corriendo en mi mente y verdaderamente participar de este foro me ha hecho reflexionar muchísimo sobre mis expectativas en esta generación. La realidad del caso es que son altas. Son altas porque gozamos de mucha sensibilidad con las personas, porque queremos aprender y no repetir los errores del pasado, porque tenemos un inmenso afán de ser mejores y porque queremos sentarnos en una mesa y escuchar a todos para hacer mucho. No pierdan la esperanza en la juventud. Crean en algo mejor. Esa es la promesa que cumpliremos siempre. No tenemos fronteras, decía el Papa. Yo les digo que no tenemos fronteras y entonces así podríamos creer en algo mejor. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien ganada esa ovación de pie. Muy bien merecida por tu trabajo y por tu trayectoria. Vamos a pasar ahora a atender parte de las preguntas que hemos recibido. Hay una pregunta aquí para Aarón y básicamente plantea, y voy a colocar dos preguntas para que las puedan atender. Porque están relacionadas. ¿Cómo Puerto Rico puede adelantar la agenda descolonizadora con el aumento en el discurso nacional y racista en los Estados Unidos? Primera pregunta. La segunda relacionada. Reconociendo que todos los sectores políticos, religiosos y sociales que reconocen la situación colonial de Puerto Rico, ¿no creen que es tiempo de que las iglesias comiencen a participar de la lucha descolonizadora y acompañar a otros sectores en este proceso? Hay que liderar. Sí. Bueno, yo soy sociólogo de profesión. Nunca se me olvida, porque estoy en los dos mundos, que la sociología nació históricamente por el interés de estudiar la religión. Mucha gente no sabe eso. O sea, lo que son las ciencias humanas comenzaron mirando la religión. Y las iglesias no hacen uso de las ciencias humanas para conocer las estructuras. Y digo estructuras porque muchas veces nosotros vemos las acciones individuales, particularmente en las iglesias. Creemos que las sociedades están compuestas por individuos, pero no vemos lo invisible que son las estructuras. Por ejemplo, en el caso del racismo, la gente dice, mira, que él me dijo que el negro, si no lo hace, como decía Zenón, a la entrada lo hace a la salida. Eso,
hay unas estructuras debajo que son invisibles y que las ciencias humanas nos ayudan a entenderlas. Cuando usted mira las estructuras que está detrás, debajo, sosteniendo eso por siglos. La abolición de la esclavitud se dio en el siglo pasado, en el siglo antipasado. La abolición de la esclavitud. Se acabó el racismo muy visible, pero se quedó la estructura. Ahí es que está, se queda la estructura. Y nosotros debemos trabajar con estructura. Por eso mi insistencia en eso. ¿Cómo las iglesias, esta es la gran pregunta, cómo las iglesias pueden aprovechar el caudal? Aquí hemos visto lo que ha pasado, lo que ella ha contribuido. Ese caudal para comenzar a analizar estructuras. ¿Cómo funciona la estructura? En el caso mío, el Estado colonial, por ejemplo, ¿cómo es, ahora doy un salto, cómo es que Estados Unidos en un momento saca a Puerto Rico del artículo 9, título 11 del Código de Bancarrota? 1984, Puerto Rico está en es parte, se puede ir a la bancarrota con una deuda. 1984, Estados Unidos saca a Puerto Rico de eso. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Ahí la pregunta. ¿Habrá anticipado que venía una deuda que iba entonces a beneficiar a quiénes? Porque alguien se beneficia de que Puerto Rico sea el que tiene que pagar la deuda, ¿verdad? Nosotros tenemos como iglesia que rodearnos de información. No lo estamos haciendo, no lo hacemos, pero tenemos que decir, ¿cómo descubrimos la gente que hay en una congregación? ¿Verdad? Ahora mismo en el panel anterior había una persona especialista en finanzas, ¿no es cierto? En el panel anterior una persona especialista decía, ¿cómo decía? Mira, tengo una persona aquí especialista en finanzas. Este joven va a estudiar trabajo social, mi esposa es trabajadora. ¿Cómo lo aprovechamos? Más allá del fervor religioso y demás, lo aprovechamos para conocer más de cómo opera esa estructura. Por eso, no me entiendan mal cuando yo digo que estoy en contra del lenguaje del estatus. En otras ocasiones yo he dicho esto y la gente después me dice, oye, ¿cómo que que tú no usas el estatus? El estatus es bien importante. No, con el estatus, digo, es importante, ¿verdad? Yo soy independentista. Y no solamente soy independentista, creo que sí, que ese es el futuro al que va a llegar Puerto Rico. Pero en esta fase de la colonia, yo quiero aprender a entender cómo opera esa estructura, que puede ser la del racismo, la del colonialismo, la del sexismo. El sexismo es una estructura. La gente dice, no, Pepe es sexista. No, Pepe, hay una estructura. El patriarcado es una estructura. ¿Cómo aprendemos a mirar eso? Ese yo creo que es, de nuevo, la iglesia, esto parece que lo digo porque soy sociólogo, la iglesia debería un poquito conocer más del conocimiento que proveen las ciencias humanas, la psicología, la antropología, para entender su rol en este momento en que vivimos. Hemos atendido una de las dos preguntas, la otra tiene que ver con el acompañamiento de otras organizaciones sociales. Y parte de esto está resumido, está planteado en las distintas exposiciones que se han hecho. Así que a manera de, no es resumen realmente, pero de rescatar conceptos claves, quiero plantearlos en este momento y luego hacer una sugerencia de cómo caminar, de cómo accionar parte de esos conceptos claves que se han planteado. Aarón nos habla y termina su ponencia hablando de la encrucijada en el momento crucial
Ada rescata eso un poco desde un ánimo de esperanza, hablando de lo que el momento de la cruz, que es la raíz de encrucijada, nos dice en su eje vertical y en su eje horizontal. Así que, partiendo y reconociendo ese punto de encrucijada, la pregunta es, como muy bien planteaba Miguel, ¿hacia dónde nos movemos? Ada nos plantea una base. Ada nos dice, es posible moverse a través de esa encrucijada desde el espacio del amor. El amor en la relación con Dios, el amor hacia nosotros, en nuestra identidad, y el amor hacia los demás, en la relación con las otras personas. Ahora, partiendo de ese planteamiento que nos hace Ada, la cruz como símbolo de una relación vertical con Dios, una relación horizontal con la comunidad, entonces crea el espacio para lo que Miguel insistentemente ha hablado de un contenido de esperanza. Es decir, sabemos, hemos analizado los problemas, los conocemos de forma general, los conocemos de forma específica, pero dentro de esa cruz hay un fuerte contenido de esperanza, hay un fuerte contenido de expectativas hacia algo que podemos lograr. Así que lo que queda planteado después de escuchar a Miguel es la enorme posibilidad que tiene este grupo, yo le estoy llamando el laicado, el grupo de laicos y laicas, la enorme posibilidad que tiene ese grupo de construir un diálogo intergeneracional de esperanza. Y ese diálogo intergeneracional de esperanza nos permitirá mirar los cambios, como muy bien habló Miguel, cambios en nuestros contextos. Pensando los cambios grandes comienzan en los espacios pequeños. Así que queda planteado para este grupo, a manera de provocación y a manera de invitación, que podamos ir esbozando apuntes para una hoja de ruta que permita amplificar la voz de los laicos y las laicas, la voz del laicado. Una hoja de ruta que claramente nos lleve en dirección a esa visión que está planteada. Esa hoja de ruta puede tener como marco de referencia, y esto es para conversación futura, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 17 objetivos se captura ahí las máximas aspiraciones de equidad de la humanidad. Están contenidos ahí, les invito a que lo vean, les invito a que los discutamos. Y finalmente, esta hoja de ruta nos permitirá visualizar, accionar los caminos soñados. Muchas gracias, espero que continuemos el diálogo. Damos las gracias a este panel. No se muevan, que vamos a ver una foto. Damos gracias a este panel por este banquete que nos han dado. También, obviamente, a nuestro primer panel, a la ejecutiva, el padre Samalot, a Mirna, no sé si ella ya se fue, a nuestro moderador y nuestros panelistas aquí. Ese es el primer agradecimiento que me toca. El segundo, lógicamente, es a esta comunidad de fe que nos ha acogido en su seno, en este hermoso templo.
y con todas las atenciones que hemos tenido desde que llegamos aquí bien tempranito, quienes estuvimos desde bien temprano, esta es una congregación que verdaderamente nos está dando testimonio de lo que es el amor y el compromiso con la fe. También, ¿verdad?, al comité organizador, ustedes se imaginarán que montar un muñeco como este toma un poquitito de trabajo. Y yo sé de las horas que metieron el hermano Lester Caleb Santiago, el hermano y mi pastor Gamaliel Ortiz Guardiola, la demás gente que está en ese comité, Carmen Julia Larrebe Pagán, que casi no he estado aquí dentro porque he estado por allá pendiente al otro banquete que nos espera. La hermana Cariana Marcano Osorio, allá arriba, que nos está grabando esto para la posteridad. El compañero Juan Ángel Gutiérrez, también fundador de la mesa, y su compañera Wanda, que han estado allá. Francisco Concepción, que está allá afuera, que ha estado con la mesa del libro. Fernando y Teddy, que nos pompearon con la cafeína. Toda esta gente, nuestro más sentido agradecimiento. Anuncios. ¿Vieron? Ay, Eliezer está por allá también, que ha sido también parte. Gracias, Caleb. Parte importantísima de este esfuerzo de montar esto, que lleva unos cuantos meses. Anuncios también. Tenemos el lunes que viene en el Seminario Evangélico, vamos a estar celebrando la trayectoria del doctor Luis Rivera Pagán y también celebrando la biblioteca del seminario. Juan de Valdés, ¿verdad? Ok, está bien. De 7 a 8 p.m. en la biblioteca. Gracias. El lunes. Y el miércoles presentamos la obra de Luis Rivera Pagán. Gracias. Entonces también les anunciamos que el 20 de mayo, que es sábado, vamos a tener a las 4 de la tarde, vamos a hacer entrega de la medalla Martin Luther King a un distinguidísimo y eruditísimo compañero, Samuel Silva Gotay. Muy merecido. Que todavía nos tiene otro libro más, por lo menos. Y pues las palabras finales, hermanos y hermanas. Un evento como este necesariamente pide una continuación, un primer paso reclama el segundo, y la mesa de diálogo está puesta para continuar el proceso. Esto no acaba aquí. Y ya, nuestro pastor anfitrión, también mi pastor, Carlos Negrón Sánchez, con la oración final. Las instrucciones. ¿Tú das las instrucciones? Ok. Hay una pregunta del público.
Antes de orar, queremos decir que nos hemos sentido sumamente honrados en recibir a la mesa de Martin Luther King, de diálogo Martin Luther King Jr. en nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe en el día de hoy, y honrados en ser parte también de la historia que comenzará hoy aquí y que continuará a partir de esta actividad en los futuros diálogos. Y además decirles que nuestros extraordinarios vecinos de aquí al frente de Cookie Couture le han sumado un regalo a los panelistas que está ahí en esa cajita. Así que Cookie Couture hacen postres y cosas así espectaculares, así que se llevan ahí los panelistas de la mañana y los de la tarde un regalo de parte, hay que decir que son de parte de nuestros buenos vecinos que están aquí al frente. Les invito a estar en pie para orar. Las instrucciones para el almuerzo pues son sencillas. El almuerzo va a ser en los salones en el segundo piso. Hay una escalera muy cerca por donde estaba la merienda y el café. Te puedes subir. Si alguien necesita asistencia, tenemos un ascensor. Si tiene alguna dificultad para subir las escaleras, pues tenemos por ahí a don Marco. Levante su mano, don Marco, ahí a la parte de atrás, hermano de nuestra iglesia, de aquí de nuestra comunidad, que le va a asistir ahí en el ascensor para llevarlo al segundo piso y no tenga que utilizar la escalera. Así que si alguien tuviera esa necesidad, está disponible el ascensor. Y luego de la oración, pues terminamos cantando del obispo Federico Pagura, Tenemos Esperanza. Oremos. Queremos insistir en seguir soñando, Señor, con otra realidad y otra posibilidad para nuestro pueblo, para nuestra tierra, para nuestras generaciones presentes y futuras. Queremos seguir esforzándonos en pensar, en entender, en comprender, en analizar, en deconstruir, para reconstruir, Señor, contigo una voluntad nueva para hacer cosas nuevas y para realizar cosas nuevas en medio de nuestra realidad. Por todo lo conversado, por todo lo dialogado, por todo lo presentado en este día, en esta mañana, te damos gracias. Y te pedimos que se conviertan esas palabras, esas ideas, esas provocaciones, que se conviertan en fuerzas para la esperanza, en fuerzas para la vida nueva y resucitada que en ti, Señor, tenemos y anhelamos seguir teniendo. Te damos gracias por la mesa de diálogo Martin Luther King Jr., por toda su gente, Señor, su equipo de trabajo, por hacer posible este tiempo tan rico, tan extraordinario, tan inspirador para nuestras vidas. Y te damos gracias también por los alimentos que tú provees, por la tierra, por las manos que la trabajan, Señor, por la gente que hace posible que esa comida y ese alimento llegue hoy a la mesa que compartiremos. También te damos gracias. Y que en esos sueños que queremos seguir construyendo y haciendo realidad, está también ese sueño amplio de la justicia, para que no falte el pan y no falte el alimento en ninguna mesa, en ninguna familia, en ningún hogar y para ningún ser humano. Por eso hoy, Señor, llévanos con el corazón inquieto, con el fuego de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, ardiendo en nuestros corazones de regreso a nuestras casas, y con la bendición tuya, que siempre para bien nuestro, que sea también para bien de nuestra gente y de nuestra tierra, por Cristo Jesús. Amén y amén. Si no, vente aquí entonces, lo dirías con la guitarra de aquí mismo, tú mismo. No sé si fue posible, Carián, tener la letra de Tenemos Esperanza. ¿Sí? Pues gracias.
tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Sus mercaderes y denunció maldad e hipocresía, porque exaltó a los niños, las mujeres y rechazó a los que de orgullo ardían. Cargó la cruz de nuestras penas y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena y así por todos los mortales. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque una aurora dio su gran victoria sobre la muerte, el miedo, las mentiras. Ya nada puede detener su historia, ni de su reino eterno la venida. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Bendiciones para todos y para todas y buen provecho.